Después de más de 3 décadas escuchando historias de vida, hay una conclusión que no me deja dudas. La mayoría de las personas acuden a un profesional esperando recibir palabras que les consuelen, frases que suenen dulces al oído, pero no necesariamente la verdad que necesitan asimilar. Y ahí está la paradoja, porque lo que más nos transforma no es lo que acaricia nuestro ego, sino lo que confronta nuestras creencias y nos obliga a mirarnos de frente. Hoy quiero invitarte a un ejercicio distinto. No vamos a repetir frases hechas ni consejos superficiales. Vamos a sumergirnos en 9 principios que, increíblemente, fueron entendidos con una claridad sorprendente hace 2000 años, por un pensador que, sin títulos modernos ni consultorios elegantes, logró penetrar en la esencia de cómo funciona la mente humana. Y lo curioso es que muchas de sus conclusiones anticiparon lo que hoy descubrimos en estudios de neuroplasticidad, regulación emocional y terapias que buscan reentrenar el cerebro. He notado algo muy revelador. Cuando alguien se acerca a mi consulta después de los 40, ya no lo hace con la expectativa de que yo le resuelva la vida. Lo que buscan es otra cosa: herramientas, mapas, brújulas que les permitan reparar por sí mismos lo que está roto. Y esa diferencia lo cambia todo, porque existe una gran distancia entre depender de alguien que te infantiliza y encontrar un camino que te devuelva la autonomía. La verdadera terapia no es la que te convierte en un espectador de tu propio destino, sino la que te da la libertad de actuar con conciencia. Piensa en la historia de un hombre que nació esclavo y terminó siendo recordado como uno de los más libres de su época. No alcanzó esa libertad porque cambiara las cadenas de hierro por coronas de oro, sino porque descubrió algo aún más poderoso. La relación que uno elige tener con lo que le sucede es más decisiva que los hechos mismos. Su vida entera fue una demostración de que las circunstancias no definen tu esencia, sino la manera en que las enfrentas. Y aquí viene el primer principio, tan sencillo que parece obvio, pero tan profundo que puede transformar tu manera de ver la realidad. No es lo que te ocurre lo que te hiere, sino la interpretación que haces de ello. Haz memoria. Recuerda la última vez que alguien dijo algo que te atravesó como un dardo. Pregúntate con honestidad: ¿fueron realmente las palabras las que te hicieron daño o fue el significado que tú mismo les otorgaste? Porque lo sorprendente es esto: esas mismas palabras, si vinieran de otra persona, en otro contexto, o si las recibieras en un estado emocional distinto, probablemente te habrían dejado indiferente. Esto no es un juego de frases bonitas, es ciencia aplicada al día a día. Tu cerebro nunca procesa la realidad en bruto. Lo que procesa son interpretaciones cargadas de recuerdos, emociones y asociaciones. Imagina que llevas unos lentes puestos todo el tiempo y que esos lentes están manchados por experiencias pasadas, por miedos, por expectativas. Cada situación que vives pasa primero por esos cristales. No ves lo que pasa de forma pura, ves lo que tu mente filtra, deforma, exagera o minimiza. Esa es la razón por la que 2 personas pueden estar en la misma escena y salir de ella con recuerdos y emociones completamente opuestos. Cuando entiendes esto, dejas de ser víctima pasiva de lo que otros dicen o hacen. Empiezas a descubrir un espacio interior de libertad, la capacidad de elegir qué interpretación alimentar y cuál soltar. Y créeme, esa elección cambia no solo tu paz mental, sino también la calidad de todas tus relaciones. Lo más sorprendente es que esas interpretaciones que moldean tu manera de sentir y reaccionar están levantadas sobre creencias que jamás te has detenido a cuestionar de forma consciente. Son como cimientos ocultos. Llevan ahí tanto tiempo que terminas confundiendo costumbre con verdad. Recuerdo que, cuando comenzaba mi camino como terapeuta, pensaba que mi misión era ayudar a las personas a cambiar aquello que les provocaba dolor.
Mi enfoque era casi quirúrgico, identificar la causa externa y tratar de modificarla. Pero con los años descubrí que esa era apenas la superficie. Lo más transformador no es alterar lo que te rodea, sino transformar la relación que tienes con eso que te rodea. Porque las circunstancias cambian como las estaciones, pero tú tienes que convivir con tu mente todos los días de tu vida. Aquí quiero dejarte una herramienta sencilla, pero que puede convertirse en un verdadero punto de inflexión si la aplicas con disciplina. La próxima vez que algo te inquiete, detente y hazte 3 preguntas muy concretas. Primero, ¿qué estoy pensando exactamente sobre esto? Segundo, ¿puedo estar absolutamente seguro de que esa idea es verdadera? Y tercero, ¿me protege o me lastima sostener esta forma de pensar? Te lo ilustro con un caso reciente. Una mujer me decía: mi jefe no me dirigió la palabra en la reunión. En su mente, ese hecho neutral se convirtió de inmediato en una sentencia. Eso significa que no valgo nada para él. ¿Ves lo que sucedió? No fue el silencio del jefe lo que le causaba dolor, sino el significado que ella le colocó encima. Una simple ausencia de palabras se transformó en un veredicto absoluto sobre su propio valor. Y esa conclusión, no el gesto del otro, era lo que la estaba destrozando emocionalmente. De aquí surge el segundo principio, que toca el núcleo de la madurez emocional. Enfócate en lo que está en tu poder y aprende a soltar lo que no lo está. Suena obvio, casi de sentido común, pero cuando lo miramos de cerca, descubrimos que es todo menos fácil. La mayoría de las personas consumen la mayor parte de su energía mental y emocional, intentando manipular lo incontrolable, lo que otros opinan de ellas, lo que ocurrió en un pasado que ya no se puede reescribir, lo que podría suceder mañana, aunque ni siquiera ha llegado. Viven pendientes de cómo reaccionarán los demás a cada decisión, esclavizados por escenarios hipotéticos. Y mientras tanto, desatienden aquello que sí pueden manejar, sus elecciones diarias, la manera en que responden a lo que sienten, la interpretación que eligen dar a los hechos y la forma en que invierten su tiempo y su energía vital. He sido testigo de personas que se consumen tratando de cambiar a parejas que no tienen ninguna intención de transformarse, y de padres que pierden la paz queriendo controlar hasta el más mínimo detalle de la vida de sus hijos adultos. En ambos casos, la frustración no viene de lo que ocurre afuera, sino de ese gasto inútil de energía en terrenos donde no tienen dominio. Y es ahí donde la vida comienza a drenarse sin que uno lo note. He visto a personas extraordinariamente talentosas, con carreras admirables y un potencial enorme, hundirse poco a poco porque dedicaron demasiada energía a tratar de controlar decisiones que jamás estuvieron en sus manos. Esa es la paradoja más cruel del control. Mientras más te obsesionas con lo que no depende de ti, menos fuerzas te quedan para manejar lo que sí está bajo tu voluntad. Quiero que hagamos un ejercicio sencillo, pero revelador. Piensa ahora mismo en aquello que te genera ansiedad. Puede ser una preocupación laboral, una relación que te inquieta o incluso un miedo sobre tu futuro. Ahora divídelo mentalmente en 2 columnas. En la primera, coloca lo que depende enteramente de ti. En la segunda, todo lo que no puedes manejar por completo, aunque intentes hacerlo. Y aquí es donde entra la honestidad radical. No vale hacer trampas. Si algo no está completamente bajo tu control, se va a la segunda columna. Lo que descubrirás puede resultar incómodo, pero también profundamente liberador. Liberador porque notarás cuánta energía has estado derramando en batallas inútiles, tratando de cambiar cosas que no responden a tu voluntad. Y aterrador porque al mismo tiempo comprenderás la magnitud de la responsabilidad que tienes sobre tu propio mundo interior. De repente, ya no puedes culpar tanto al jefe, a la pareja, al pasado, ni al azar. Te das cuenta de que gran parte de tu equilibrio emocional depende de cómo administras lo que sí está en tus manos.
Esto nos conduce al tercer principio, uno de los más difíciles de aceptar porque va en contra de lo que nos enseña la sociedad. No eres libre cuando satisfaces todos tus deseos. Eres libre cuando no dependes de ellos para sentirte completo. Vivimos en un mundo que repite a cada instante que vales por lo que logras, por lo que acumulas, por la aprobación que recibes. Pero la verdadera libertad emocional no sigue esa lógica. Es exactamente lo contrario. La plenitud no llega cuando tienes más, sino cuando necesitas menos. Y cuidado, esto no significa reprimir lo que quieres, ni vivir como una seta sin sueños ni aspiraciones. Lo que significa es trazar una línea clara entre desear algo y convertir ese deseo en la condición obligatoria para tu bienestar. Déjame mostrarte la diferencia con ejemplos concretos. Una cosa es querer que tu pareja te demuestre afecto. Eso es humano, natural y positivo. Otra muy distinta es que tu autoestima dependa por completo de esas muestras de afecto, como si sin ellas dejaras de tener valor. En el primer caso, eres una persona entera que disfruta las expresiones de cariño. En el segundo, eres un adicto emocional que se derrumba cuando no recibe su dosis. La dependencia emocional no solo te expone al sufrimiento, también te convierte en alguien vulnerable y manipulable. Porque cuando necesitas desesperadamente algo de otra persona, consciente o inconscientemente, le entregas poder sobre ti. He acompañado a ejecutivos que, a pesar de sus logros, se desplomaban anímicamente porque su jefe no los elogió frente a otros. He visto madres entrar en crisis porque sus hijos adultos no las llamaron un domingo. He visto a jóvenes y adultos torturarse por no recibir la cantidad esperada de "me gusta" en una publicación. Todos estos casos tienen un denominador común: confundir deseos legítimos con necesidades absolutas. Y esa confusión es lo que te ata emocionalmente a hilos invisibles. En el momento en que tu paz interior depende de lo que otro haga o deje de hacer, tu libertad se reduce. Solo cuando aprendes a desear sin depender, empiezas a recuperar tu centro y a construir una solidez que nada ni nadie puede arrebatarte. Esa confusión, la de mezclar deseos con necesidades absolutas, les ha arrebatado la libertad interior. Y recuperar esa libertad no es un proceso sencillo. El cuarto principio exige una madurez emocional que rara vez aparece de la nada. Suele llegar con los años y casi siempre acompañada de dolor. Se trata de aprender a aceptar lo que la vida trae, transformando la adversidad en una especie de entrenamiento emocional. Y aquí debo ser muy preciso contigo. Aceptar no significa rendirse, ni mucho menos dejarse pisotear. No hablo de convertirte en un felpudo emocional. Hablo de una habilidad más profunda y sofisticada. La capacidad de no sumar sufrimiento innecesario al dolor inevitable que todos enfrentamos. Hay una diferencia que cambia radicalmente la forma en que vives. El dolor es lo que la vida te inflige, pero el sufrimiento es lo que tú fabricas al resistirte a ese dolor. El dolor llega con una pérdida, con una enfermedad, con un fracaso. El sufrimiento aparece cuando te quedas atrapado en él. ¿Por qué a mí? Cuando desgastas tu energía luchando contra realidades que ya son parte de tu historia y que ningún esfuerzo puede borrar. Pero cuando aceptas, no como quien glorifica lo que pasó ni como quien se resigna, sino como quien reconoce lo que está frente a él y decide dirigir toda su energía hacia lo único que importa, entonces aparece la pregunta que realmente libera. ¿Cómo voy a responder a partir de ahora? He visto personas convertir experiencias devastadoras en fuentes de fortaleza, no porque idealizaran la tragedia, sino porque renunciaron a pelear contra lo irreversible y eligieron construir desde ahí. Una mujer que perdió a su esposo en un accidente me dijo una frase que llevo grabada: "No puedo elegir lo que me pasó, pero sí puedo elegir lo que hago con lo que me pasó".
Esa frase separa a quienes quedan atrapados como víctimas de su historia y a quienes se convierten en autores de su respuesta. El quinto principio nos confronta con uno de los mitos más dañinos de nuestra cultura. Creemos que es mejor ser expertos en lo destructivo que principiantes en lo saludable. Estamos obsesionados con la competencia, con no equivocarnos, con ser los mejores en todo. Y esa obsesión se convierte en un freno cuando necesitamos cambiar patrones que ya no nos sirven. Conozco personas que prefieren seguir siendo brillantes en relaciones tóxicas, porque ahí dominan las reglas del juego, antes que arriesgarse a ser torpes en vínculos sanos donde tendrían que aprender de nuevo. Otros permanecen en trabajos que los consumen, simplemente porque son competentes en ellos, y no se atreven a empezar desde cero en un lugar donde su bienestar sería mayor. La autoestima madura no depende de la perfección, depende de la autenticidad. Y ser auténtico muchas veces implica tener la humildad de comenzar como aprendiz. Cuando alguien de 50 años me dice, no puedo cambiar, siempre he sido así, mi respuesta es clara. Justamente por eso necesitas cambiar. Porque si lo que has hecho toda tu vida hubiera funcionado, no estarías aquí buscando otra salida. Y la ciencia lo respalda. La neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones, no expira con la edad. Puedes aprender, reaprender y transformarte hasta tu último día, siempre que aceptes la incomodidad de no ser experto en lo nuevo. El sexto principio es quizá el más radical. No existe libertad real sin dominio personal. Y cuando hablo de dominio personal, no me refiero a una disciplina rígida ni a castigarte por tus errores. Hablo de algo mucho más valioso, la capacidad de elegir tu respuesta en lugar de reaccionar en automático. La diferencia entre una persona emocionalmente madura y otra que no lo es se encuentra en un instante casi invisible. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio habita la libertad. Quien ha desarrollado madurez emocional sabe detenerse un segundo, respirar, observar y elegir. Quien no lo ha desarrollado reacciona sin pensar, esclavizado por sus impulsos. He acompañado a profesionales brillantes, admirados por su éxito, que se convertían en niños caprichosos cuando alguien los contradecía. Mujeres fuertes que se desmoronaban al ver a una expareja rehacer su vida. Hombres que levantaron imperios empresariales, pero no podían resistir el impulso de revisar compulsivamente las redes sociales de alguien que ya no formaba parte de su presente. ¿Qué tenían en común? Habían logrado un dominio impresionante sobre sus circunstancias externas, pero habían descuidado el dominio interno. Tenían poder sobre muchas cosas, pero no sobre sí mismos. Y el dominio personal empieza cuando eres capaz de observar tus reacciones sin confundirte con ellas. Poder decir, una parte de mí siente rabia, pero yo no soy esa rabia. Una parte de mí tiene miedo, pero yo no soy ese miedo. Esa distancia interior es lo que te permite dirigir tu vida en lugar de ser arrastrado por ella. El séptimo principio revela una verdad que muchos prefieren ignorar. La adversidad no te define, simplemente te desnuda. Existe la creencia de que las circunstancias difíciles cambian a las personas, pero lo que mi experiencia clínica me ha mostrado es algo distinto. Las circunstancias no cambian, exponen, sacan a la luz lo que ya estaba dentro de ti, lo que habías logrado ocultar bajo la comodidad o la rutina. Cuando la vida aprieta y te pone bajo presión, no te transforma en alguien distinto, simplemente desnuda quien ya eras en lo más profundo. Los miedos que habías logrado esconder bajo la rutina salen a flote. Las fortalezas ocultas que ni siquiera imaginabas comienzan a revelarse. Y en medio del caos, los valores que verdaderamente sostienen tu vida se separan de aquellos que solo eran adornos prestados por la sociedad o por las expectativas de los demás.
Una crisis matrimonial no inventa problemas de comunicación, simplemente los pone bajo un reflector implacable. Una crisis laboral no crea inseguridades, solo las saca de su escondite y las deja a la vista. Una enfermedad no te concede coraje de la nada. Lo que hace es sacar a la luz el coraje que ya estaba en ti o la fragilidad que venías evitando enfrentar. Esa exposición puede sentirse como un terremoto devastador o como una oportunidad liberadora. Todo depende de lo que decidas hacer con lo que descubres. Si lo usas como prueba de que eres un desastre, la experiencia te aplasta. Pero si lo interpretas como un mensaje valioso sobre dónde necesitas crecer, entonces se convierte en un mapa de evolución personal. Cada vez que algo te saca de tu equilibrio emocional, no está mostrando lo malo que eres, sino lo humano que eres. Te está dando pistas sobre zonas de tu vida interior que requieren cuidado, atención y desarrollo. El octavo principio desafía uno de los vicios más comunes de nuestra época. Hablamos demasiado de lo que valoramos y hacemos muy poco para vivir de acuerdo a ello. Estamos en la era de la comunicación permanente, donde todo el mundo tiene un discurso listo para compartir, pero muy pocos viven con la coherencia de encarnar lo que dicen. Y esa falta de coherencia no solo es un dilema ético, es un atentado directo contra la salud mental. Cuando lo que piensas, dices y haces no está alineado, aparece una fractura interna que conocemos como disonancia cognitiva. Esa grieta invisible se convierte en ansiedad, en culpa, en irritabilidad, en una autoestima que se tambalea, porque no puedes respetarte de verdad si cada día actúas en contra de lo que afirmas que es importante para ti. He visto personas que se proclamaban defensoras de la honestidad y mentían constantemente a sus parejas. Individuos que llenaban las redes sociales de frases sobre la importancia de la familia, pero no encontraban tiempo para sentarse a cenar con sus hijos. Profesionales que predicaban sobre equilibrio entre vida y trabajo, mientras su salud se desmoronaba por perseguir logros externos. ¿Qué crees que le pasaba a su autoestima? ¿Qué clase de paz interior podían experimentar? La integridad no es un lujo moral, es una necesidad psicológica. Y cuando tus acciones reflejan tus valores más profundos, lo que experimentas es algo casi indescriptible. La sensación de estar en casa contigo mismo. El noveno y último principio es, sin duda, el más desafiante, pero también el más transformador. Imagina poder vivir como si nada externo pudiera tocar tu centro de paz. No me refiero a volverte insensible o a desconectarte de las personas. Hablo de cultivar lo que llamo autonomía emocional, la capacidad de mantener tu equilibrio interior incluso cuando el mundo alrededor se sacude. Piensa en las personas que más admiras. Si las observas de cerca, todas tienen algo en común. Una serenidad que no depende de que las cosas estén perfectas. Han entendido que la paz no es ausencia de problemas, sino la presencia de recursos internos para afrontarlos. Cuando tu estabilidad depende de factores externos, tu vida se convierte en una montaña rusa emocional. Un día estás arriba porque todo salió bien, y al siguiente estás hundido porque algo se torció. Pero cuando has trabajado en tu autonomía emocional, descubres una calma que no depende de que el clima esté despejado afuera. No es que seas ajeno a lo que sucede, sino que has construido un centro lo suficientemente sólido para resistir cualquier tormenta. Y esto no ocurre de la noche a la mañana. Se construye con años de práctica, con elecciones conscientes, con la decisión diaria de no permitir que tu estado emocional quede secuestrado por lo que está fuera de ti. Cada vez que eliges no reaccionar de manera automática ante una provocación, estás fortaleciendo tu autonomía. Cada vez que no tomas como personal el mal humor de alguien más, estás edificando tu centro interior.
Cada vez que eliges mantener la calma en medio del caos, estás acumulando un recurso invaluable, un refugio que nadie te puede arrebatar. Ahora bien, hay algo esencial que necesito aclararte. Estos principios no son una fórmula mágica para borrar el dolor de la vida. El dolor es parte inevitable de la condición humana. Lo que sí hacen es evitar que a ese dolor necesario le agregues sufrimiento inútil. La diferencia es crucial. Perder a alguien duele. Enfrentar un fracaso duele. Es normal, es humano y hasta necesario. Pero prolongar ese dolor con pensamientos como «nunca me voy a recuperar» o «debí haber hecho algo distinto» es añadir sufrimiento innecesario. Y ese sufrimiento añadido es opcional. Lo que he observado en todos estos años es que las personas que mejor atraviesan las tormentas de la vida no son aquellas que sienten menos dolor, sino aquellas que no alimentan ese dolor con cadenas adicionales de culpa, resistencia o autoacusación. Son quienes aprenden a aceptar, a soltar y a dirigir su energía hacia lo único que de verdad está en sus manos, la forma en que responden. Las personas que logran crecer emocionalmente aprenden a distinguir entre el dolor que viene de la vida, ese que es inevitable, y el dolor que fabricamos al resistirnos a lo que ya ocurrió. Y he notado algo curioso en mis años de consulta. Con frecuencia, quienes más hablan sobre principios de sabiduría y equilibrio son los que menos los aplican en sus momentos de crisis. Es fácil dar un discurso sobre desapego en un café con amigos, pero otra cosa muy distinta es mantener la calma cuando tu hijo adolescente te grita. Es sencillo teorizar sobre aceptación, pero vivirla es mucho más desafiante cuando pierdes un empleo en el que habías depositado tu seguridad. Por eso insisto, estos no son conceptos para entender intelectualmente, son músculos emocionales que se fortalecen con práctica diaria, igual que cualquier otro músculo del cuerpo. Y aquí existe una trampa muy sutil en la que muchos caen. Creen que el objetivo es controlar sus emociones, vigilarlas, forzarlas a desaparecer. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que buscamos. La libertad emocional no nace de dominar a golpes tus sentimientos, sino de cambiar la relación que tienes con ellos. No se trata de no sentir miedo, sino de que el miedo no te secuestre. No se trata de no sentir tristeza, sino de que la tristeza no te devore. La madurez emocional es más parecida a aprender a surfear que a levantar un muro. El surfista nunca controla las olas, no puede detenerlas ni modificarlas. Lo que hace es moverse con ellas, mantener el equilibrio, usar su fuerza en lugar de desgastarse luchando contra lo inevitable. Así funciona la vida interior. No buscamos eliminar las olas, buscamos aprender a cabalgarlas con equilibrio y conciencia. Al final, estos 9 principios no son ni simples reliquias de la filosofía antigua ni meras técnicas modernas. Son herramientas de supervivencia emocional, recursos imprescindibles para cualquiera que quiera vivir con autenticidad en un mundo que constantemente intenta sacarte de tu centro. Y no quiero mentirte. Aplicar estos principios no es fácil. Exige una honestidad contigo mismo que muchas veces incomoda. Requiere reconocer que tus reacciones automáticas no siempre son las que más te sirven. Exige la humildad de aceptar que hay patrones que has repetido durante décadas y que ya no funcionan. Y requiere la valentía de cambiarlos, aunque al principio no sepas cómo. Pero déjame ser claro. No existe inversión más rentable en tu vida que el trabajo interior. Puedes perder empleo, dinero, pareja o propiedades. Puedes atravesar fracasos y pérdidas. Pero lo que nadie puede arrebatarte es la sabiduría emocional que construyas, la paz interior que cultives, la autonomía que desarrolles dentro de ti. Esa es la única riqueza que no depende de nada externo.
La persona que comenzó a escuchar estas ideas ya no es la misma que está aquí ahora, porque la conciencia, una vez que se expande, jamás vuelve a su tamaño original. Ese simple cambio de perspectiva ya es el inicio de tu transformación. El camino hacia la libertad emocional no consiste en adaptar el mundo a tus deseos. Consiste en desarrollar recursos internos tan sólidos que puedas mantener tu equilibrio sin importar cómo se comporte el mundo exterior. Esa es la diferencia entre alguien que solo sobrevive y alguien que realmente vive. Y quiero dejarte con una historia que jamás se borró de mi memoria. Durante mis primeros años como terapeuta, un hombre de 60 años llegó a mi consulta completamente devastado. Su esposa lo había dejado después de 30 años de matrimonio. Sus hijos apenas le dirigían la palabra y había perdido gran parte de sus ahorros en malas inversiones. Se sentó frente a mí y con la mirada vacía me dijo: «Doctor, mi vida se acabó. No me queda nada». Lo que sucedió después me enseñó más que cualquier libro. Este hombre no se recuperó porque sus circunstancias cambiaran. De hecho, sus problemas siguieron siendo duros durante mucho tiempo. Lo que lo rescató fue que poco a poco cambió la manera en que se relacionaba con esas circunstancias. El primer paso fue aparentemente insignificante. Dejó de revisar obsesivamente el teléfono buscando mensajes de su exesposa. Ese pequeño acto de autodominio fue como abrir una rendija de luz en medio de la oscuridad. Después, aprendió a diferenciar entre el dolor inevitable de perder a su familia y el sufrimiento extra que él mismo añadía con frases como «soy un fracaso» o «nunca me recuperaré». Aceptó que no podía controlar si su esposa volvía o no, pero sí podía decidir cómo vivir sin ella. No podía alterar el pasado, pero sí podía elegir qué tipo de hombre quería ser en adelante. Y en ese cambio de enfoque nació su libertad emocional. 6 meses después, con lágrimas en los ojos, pero una serenidad distinta, me dijo una frase que nunca olvidé. «Doctor, tengo menos cosas que antes, pero me siento más completo que nunca». Ese día entendí con claridad lo que significa la verdadera autonomía emocional. Descubrir que tu fortaleza más profunda no depende de lo que conservas afuera, sino de lo que construyes adentro. Esta transformación no se logra con frases de optimismo superficial, ni con negar la realidad como si no existiera. Lo que la hace posible es aplicar de manera constante y práctica los principios de los que hemos hablado. Y lo más revelador es que no requiere que cambies tu personalidad, sino que despiertes aspectos de ti mismo que estaban dormidos, esperando el momento de salir a la luz. He observado algo en común en las personas que logran avanzar de verdad. Todas atraviesan lo que yo llamo el valle del desapego. Ese espacio incómodo en el que ya no dependes de lo externo para sentirte bien, pero todavía no has desarrollado completamente la fortaleza interna que te sostendrá. Es una tierra de nadie emocional, un lugar extraño que puede sentirse vacío y hasta solitario. Ahí te das cuenta de que muchas de tus relaciones estaban sostenidas por dependencias mutuas, más que por un amor genuino. Descubres que buena parte de tu identidad estaba construida sobre roles externos: padre, madre, pareja, trabajador, proveedor, más que sobre valores auténticos que te definieran como ser humano. Reconoces que muchas de tus rutinas eran en realidad distracciones para no enfrentarte a ti mismo, y no verdaderas expresiones de quién eres. Ese valle puede durar meses, incluso años, y es precisamente ahí donde muchos se detienen y retroceden a sus viejos patrones, porque aunque duela, el sufrimiento conocido siempre parece más cómodo que la incertidumbre del crecimiento. Pero los que persisten, los que se atreven a caminar en medio de ese vacío sin salir corriendo, descubren algo extraordinario. La soledad comienza a transformarse en solitud, en un espacio fértil para reencontrarte contigo. La independencia se convierte en interdependencia consciente.
donde eliges relacionarte sin perderte. Y de repente, lo que parecía ausencia se transforma en una paz interior más profunda de lo que nunca imaginaste. He visto este proceso en personas que aparentemente lo tenían todo: éxito, familia, dinero, pero que por dentro se sentían vacías. Poco a poco, al soltar apegos y validaciones externas, descubrieron una plenitud que surgía desde adentro. También he visto lo contrario: personas que se aferraron tanto a lo externo que terminaron perdiendo contacto con su esencia, atrapadas en un vacío aún más profundo. La diferencia nunca estuvo en las circunstancias, sino en la disposición a atravesar ese valle incómodo. Aquí quiero hablarte de algo de lo que casi nadie habla: el costo social de la madurez emocional. Cuando empiezas a vivir estos principios de manera coherente, no todos a tu alrededor van a celebrarlo. Al contrario, cuando dejas de reaccionar automáticamente, habrá quienes eleven sus provocaciones para intentar romper tu calma. Cuando ya no necesitas la validación de otros, algunos lo interpretarán como frialdad. Y cuando estableces límites claros, habrá quienes intenten hacerte sentir culpable por no complacerlos como antes. Esto no significa que estés fallando. Al contrario, es señal de que tu proceso está funcionando. Las dinámicas disfuncionales tiemblan cuando alguien empieza a funcionar de manera más sana. He acompañado a mujeres que, al desarrollar autonomía emocional, vieron cómo sus parejas se sentían amenazadas por su nueva estabilidad. He trabajado con hombres que dejaron de ser reactivos y de inmediato fueron acusados de haberse vuelto distantes, cuando en realidad solo habían dejado de ser manipulables. Este es uno de los precios de la libertad emocional. No todos entenderán tu cambio y no todos lo apoyarán. Y está bien, porque este camino no es para hacer cómoda a la gente que se beneficiaba de tu inmadurez emocional, es para que tú recuperes tu centro. Otra resistencia frecuente que encuentro es la creencia de que vivir estos principios te convierte en alguien frío, insensible o desconectado. Nada más lejos de la verdad. Lo que ocurre es exactamente lo contrario: cuando ya no reaccionas desde heridas no resueltas, cuando no vives a la defensiva ni intentas llenar vacíos con aprobaciones externas, tu capacidad de amar y conectar se multiplica. La persona emocionalmente autónoma no ama menos, ama mejor. No busca en el otro una muleta, sino que elige compartir desde su plenitud. No teme perder, por eso valora más profundamente la presencia del otro. Y aquí surge una diferencia enorme. El amor desde la necesidad es posesivo, ansioso, condicionado. El amor desde la abundancia interior es libre, generoso e incondicional. He visto matrimonios renacer cuando uno de los cónyuges desarrolló esta autonomía. No porque se volviera distante, sino porque por primera vez podía amar sin miedo, sin manipulación, sin la sombra constante del abandono. Existe algo más que quiero subrayar: la paradoja de la simplicidad. Estos principios, en teoría, son fáciles de comprender. Es simple entender que tu autoestima no debería depender de la aprobación externa. Pero otra cosa es enfrentarte al vacío en el pecho cuando alguien importante te critica. Es sencillo decir que no puedes controlar las reacciones de otros, pero se necesita un enorme trabajo interior para aceptar de verdad que no puedes moldear el corazón ajeno. Esa es la belleza y la dificultad de este camino. Lo que parece simple en la mente es profundo en el corazón. Y solo quien se atreve a recorrerlo descubre que la verdadera libertad no se encuentra en cambiar lo que está afuera, sino en transformar lo que vive dentro. Es infinitamente más desafiante mantener tu equilibrio cuando tu hijo adolescente te grita que te odia o cuando tu pareja amenaza con irse si no haces lo que quiere. La simplicidad conceptual de estos principios puede ser engañosa. Parecen puro sentido común, hasta que intentas aplicarlos en medio de un huracán emocional.
Ahí es donde te das cuenta de cuán profundamente arraigados están tus patrones reactivos, cuánto tiempo llevas respondiendo de la misma manera casi sin darte cuenta. Por eso, la práctica diaria es esencial. Nadie desarrolla fortaleza emocional en el ojo de la tormenta si no ha entrenado antes en tiempos de calma. Pretender mantener la calma en una crisis sin haber practicado antes es como esperar correr una maratón sin haber entrenado nunca. La estabilidad interior se construye en lo cotidiano, con decisiones pequeñas, consistentes y aparentemente insignificantes. Cada vez que eliges no revisar compulsivamente las redes sociales de tu expareja, estás fortaleciendo tu autonomía emocional. Cada vez que decides no tomarte como algo personal el mal humor de tu jefe, estás desarrollando ecuanimidad. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, estás expandiendo ese espacio sagrado entre estímulo y respuesta donde habita tu libertad. Esas prácticas que parecen menores se van acumulando como ladrillos invisibles hasta convertirse en una transformación radical de tu manera de habitar el mundo. Después de décadas de trabajo interior y de acompañar a tantas personas en su propio proceso, he aprendido algo que quiero dejarte como conclusión. La libertad emocional no es un destino, no es un lugar al que llegas y te quedas para siempre. Es una práctica que se cultiva todos los días. Nunca habrá un momento en el que puedas decir, ya terminé, ya soy plenamente maduro. La vida siempre encontrará formas nuevas de ponerte a prueba. Pero lo que cambia con el tiempo es tu relación con esos desafíos. Dejas de verlos como pruebas de tu insuficiencia y comienzas a percibirlos como oportunidades de fortalecimiento. Dejas de resistirte al crecimiento y empiezas a buscarlo activamente. Y entonces te das cuenta de algo poderoso. La persona que inicia este camino hoy no será la misma dentro de un año. Y esa transformación constante hacia una versión más auténtica, más serena y más libre de ti mismo, es quizá el regalo más grande que puedes darte. Porque al final, cuando las circunstancias externas cambien, cuando personas entren y salgan de tu vida, cuando todos los roles que desempeñaste, profesionales, familiares, sociales, lleguen a su fin, lo único que verdaderamente quedará contigo serás tú mismo. Y la calidad de esa compañía, la paz o el tormento que experimentes en tu propia presencia, dependerá completamente del trabajo interior que hayas hecho. Ese trabajo comienza ahora, con tu próxima respiración, con la próxima decisión que tomes, con la próxima vez que elijas responder con madurez, en lugar de reaccionar automáticamente. Y esa elección, renovada instante tras instante, día tras día, es lo que convierte gradualmente a alguien esclavizado por las circunstancias en un ser humano auténticamente libre.